es tuyo y mío. Todo lo público es tuyo y mío. Todo lo público es nuestro. Todo lo público es tuyo y mío. Todo lo público debemos protegerlo. Todo lo público es tuyo y mío. Todo lo público es nuestro. Todo lo público es tuyo y mío. Todo lo público debe protegerlo. La función pública es social. Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a nuestra radio comunitaria Lo Público para Vivir. Desde acá en La Escucha estamos conectados con ustedes, soy Camila Acevedo y como nos hemos venido acompañando, vamos a seguir hablando de lo público, lo de todos y todas. Hoy vamos a hablar específicamente del empleo público. ¿Qué es el empleo público y quiénes hacen parte, quiénes son el eje, las servidoras y los servidores públicos? Y por eso hoy nos acompañan dos grandes invitados. A mi mano derecha, bienvenida Diana Albarracín. Ella es jefe de talento humano del Ministerio de Ambiente. Gracias por acompañarnos en esta radio comunitaria. Gracias, Camila. Y por mi lado izquierdo me acompaña Francisco Camargo Salas. Él es el director de empleo público justamente del Departamento Administrativo de la Función Pública. Gracias, Francisco. Hola, Camila, un gusto saludarte y por supuesto a todas las personas que nos están viendo. Bueno, vamos a ir calentando motores, hablar lo que les mencionaba, el motor del empleo público y de la relación entre Estado y ciudadanía, entre la gobernabilidad y nosotros, los que caminamos de a pie, pero también tenemos un poquito de conocimiento en esto, pues es el puente entre los servidores y las servidoras públicas. Pero para hablar de esto hay unas dinámicas sociales que representan también el mundo del empleo. Y empecemos por ahí. El empleo público tiene ciertos caminos, hay una hoja de ruta. ¿Cómo se llega, Diana, a este empleo público, a un puesto? Bueno, todo esto inicia a partir de la Ley 909-2004, en donde el mérito, a partir de unos principios constitucionales, nos da como esa hoja de ruta para ingresar al empleo público. La Comisión Nacional de Servicios Civiles, quien administra la carrera administrativa en el Estado colombiano, y pues creo que todos de alguna manera a través de las redes sociales, de televisión, ven como y sobre todo en los últimos años ha sido bastante fuerte la convocatoria pública para acceder a empleos públicos por toda la ciudadanía. Esto es algo que todo el mundo puede acceder. A veces se piensa que el empleo público es como muy monopolizado, pero realmente las experiencias que tenemos alrededor de esto nos dan cuenta que muchas personas llegan incluso del sector privado que jamás habían estado en el público y dicen que interesante, o sea, pensábamos que llegar a estos empleos solamente era a través de la palanca. Y este mérito y este camino que se ha dado para crecer dentro de la carrera administrativa, estar en lo público, entender cuál es el valor de lo público, ha dado como una ruta especial para que realmente hoy en Colombia se entienda qué es trabajar con el Estado. Tú mencionas algo importante, Diana, y es la palanca. Esa palabra creo que nos ha acompañado, la rosca, aquel refrán de lo malo no es la rosca, sino no estar en ella, pero por eso desde el Departamento Administrativo de la Función Pública se implementa y sobre todo se hace seguimiento a una política pública de empleabilidad en este sector, en lo de todos y todas. Hablemos cómo inicia, hay un diagnóstico, hay ciertas fases, ¿cómo nace esta política de empleo público? Bueno, muy bien, la política de empleo público y de gestión del talento humano es una política integral que define el Departamento de la Función Pública, pero que implementan todas las entidades públicas en el país. Y parte de un principio constitucional, que es el mérito, y es que claramente la Constitución dice que el ingreso al empleo público es por mérito, y el sistema que tenemos define un sistema de carrera administrativa principalmente, dice la Constitución y la ley en general dice que los cargos principalmente son de carrera administrativa. Y desde esa perspectiva, la política de empleo público lo que reconoce es que el activo más importante con el que cuentan las entidades públicas son las personas, es su talento humano. Las entidades públicas no necesariamente son tecnología, normas, datos, infraestructura, eso por supuesto es importante, pero el verdadero valor de lo público se centra en lo público y en el servidor público, y por eso nos llamamos servidoras y servidores públicos para servir en lo público. Entonces lo que buscamos es atraer, retener, desarrollar el mejor talento humano al servicio de la sociedad, para prestarle un buen servicio al ciudadano. Y tiene unos pilares, como tú bien dices, el mérito, el más importante, ingresar por mérito, las competencias, como las capacidades que tiene un servidor público para trabajar en la entidad pública. Por supuesto, para nosotros es fundamental el desarrollo como profesional y el crecimiento como persona. El diálogo social para nosotros es un pilar fundamental asociado con la posibilidad de estar todo el tiempo interactuando, por ejemplo, en el componente sindical o en todos los actores, digamos, de la sociedad. Y pues evidentemente también la gestión del cambio, que es fundamental. Hay que tener la capacidad de adaptarse a las nuevas dinámicas de la sociedad y finalmente la transformación digital, que es otro pilar fundamental del empleo público. Esos pilares soportan el ingreso a la administración pública. Y en la medida que tengamos mejores servidores públicos y servidoras públicas que ingresen por mérito, que se capaciten,
que se formen, que se reten, que sean productivos socialmente, las entidades públicas le van a prestar un mejor servicio al ciudadano. Y si las entidades públicas le prestan un mejor servicio al ciudadano, pues eso contribuye en aumentar la confianza del ciudadano con el Estado. Ese es el gran reto de una política de empleo público que lideramos desde la función pública. Hay un interrogante entre pues, la ciudadanía, bueno, todos y todas, ¿qué hacer pues, para que la ciudadanía entienda que en serio sí las personas sí llegan por mérito? Es decir, para que no se siga hablando de lo que acabamos de mencionar de la rosca, ¿qué hace falta? Pues mira, incluso Colombia mucho antes que ese estudio. O sea, aquí es de la Constitución Política del 91, estamos hablando, y la Ley 909 nuestra es del 2004, que, entre otras cosas, digamos, nos permite entender datos que podrían imaginar lo que implica el ingreso del mérito en Colombia. Más de 320.000 colombianos han ingresado por mérito a la carrera administrativa, ¿sí? De ese más del 50% en los últimos 10 años. Y ya incluso se permite que haya concurso de ascenso, y más de 11.000 colombianos servidores públicos han ascendido en la carrera administrativa. Así que, ¿qué es lo importante? Pues que efectivamente una persona que quiera participar en un concurso de mérito revisa el perfil, la formación, la competencia, se inscribe en los concursos públicos de mérito que hacemos a través de un ente autónomo e independiente del gobierno. Nosotros definimos la política pública y hay un ente autónomo que es la Comisión de Servicio Civil, donde se adelantan las convocatorias y de una manera transparente e idónea llegan las personas al servicio público en lo que tiene que ver con los servidores públicos de carrera. Después hablamos, si quieres, de gerencia pública como para otro programa. Claro que sí. Justamente hablando pues, de este servicio civil, cómo se relaciona, pero también, Diana, hablemos de una persona que no tiene ni idea, lo que tú estabas diciendo, que quiere cambiar del sector privado a lo público, que ve las convocatorias, entra a la página del CNC, pero no sabe qué hacer. ¿Qué tiene que hacer un ciudadano? Es decir, cómo consigue el manual, cómo se inscribe, porque hay que pagar también la inscripción. Hablemos de todas esas dudas que seguramente la ciudadanía tiene. Bueno, es importante que los ciudadanos conozcan que pues, la Comisión Nacional de Servicio Civil, como lo decíamos, quien es que administra la carrera, tiene un sistema que se llama el SIMO. Las personas pueden ingresar a través de la comisión o buscando pues por búsqueda de Google SIMO, registrarse, allí le piden una serie de datos pues que es necesario que ingrese, como su formación, toda su experiencia, todo soportado pues con documentos, y se inscriben y allí mismo van a poder estar permanentemente visualizando qué convocatorias están abiertas. Importante que ahí tengan claro pues el perfil. Ahí en el Estado existen unos manuales de funciones y competencias laborales que establecen de manera específica esos requisitos que requieren, o sea, que se requieren, valga la redundancia, para el ingreso al empleo público, como los núcleos básicos del conocimiento, qué carreras hacen parte de esos empleos, si mi carrera está en eso y yo puedo participar, qué experiencia me piden relacionada con las funciones del empleo que está convocado, y pues permanentemente, sí, efectivamente existe algo que se llama derechos de participación. Las personas deben cancelar esto es lo que financia realmente el ingreso a las entidades, o sea, hay una parte que el Estado coloca, pero pues también se financia a través de la participación de la gente en estos concursos. Y pues nada, estar pendiente, la comisión permanentemente está sacando convocatorias, está haciéndolo televisivo, por redes sociales. Existen muchos grupos donde las personas pueden estar atentos para poder estar en esa dinámica de concursar y hacer parte del Estado. ¿Qué tan cierto es de pronto que para alguna vacante hay unos manuales y hay personas que venden cursos para prepararse? Bueno, pues todas las convocatorias tienen un acuerdo que se expide para efectos de acceder, entonces pues las personas en la Comisión Nacional pueden acceder en esa página, el número de convocatoria que corresponda, y allí establece todos los requisitos del proceso, cómo debo participar, cuándo me debo inscribir, en qué plazos. Es muy importante que las personas entiendan que esto tiene unos términos, que tiene unos requisitos, y que es en ese punto sí es muy exegético y muy taxativo cómo debe operar el proceso. Entonces, cada convocatoria tiene unos requisitos establecidos con base en lo que determina la entidad, obviamente temas de orden superior legal, y pues todo eso como en conjunto determina qué es lo que la persona debe conocer. Esto sí exige un poco de lectura por parte de los ciudadanos, de entendimiento, de acercarse incluso a las entidades que son las dueñas, pueden consultar. Para eso digamos que hay temas de ciudadanía permanentemente abiertos para comunicarnos con todos los ciudadanos. Gracias, Diana. Y hablo ahora con Francisco desde esta, digamos que la implementación de esta política pública, se puede hacer una especie también de veeduría con las entidades para especificar los perfiles, para cada vez ser más incluyentes. Tú nos acabas de dar unas cifras, pero hablemos, por ejemplo, de jóvenes, los jóvenes más jóvenes en el Estado. ¿Qué específicamente, cuáles son esos lineamientos que ustedes desde el Departamento Administrativo de la Función Pública están ahí, pues justamente para que
sea mucho más Esa es receptivo? una muy buena pregunta porque claramente un empleo público moderno es un empleo público mucho más incluyente y diverso. Y en ese orden de ideas hay estudios que demuestran que cuando hay mayor diversidad hay mayor productividad social. En ese orden de ideas nosotros hemos venido regulando desde la función pública, el gobierno nacional, en el sentido de que, por ejemplo, cuando una entidad pública se reestructure, por lo menos el 10% de la planta tiene que ser para jóvenes sin experiencia. En Colombia alguien es joven de los 18 a los 28 años. Pero también hemos regulado que cuando alguien hace una práctica, tiene, digamos, una validez en su experiencia. Entonces, permite que los jóvenes ingresen al servicio público. Te daré unas cifras. Solamente, digamos, en el último año han ingresado más de 22.000 jóvenes al servicio al empleo público en Colombia como servidores públicos y no como contratistas, para tener su primera experiencia. Pero también hemos venido regulando en función, por ejemplo, de las personas con discapacidad. Y expedimos un decreto, que es el decreto 2011, que establece que dependiendo del tamaño de la planta, es decir, de la cantidad de servidores públicos de la entidad, un porcentaje tiene que ser para personas con discapacidad, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque se le habla un espacio respetando el mérito, igual que con los jóvenes, pero abriendo una posibilidad para los jóvenes y también, por supuesto, para las personas con discapacidad. Y así hemos seguido avanzando, digamos, cuando en el plan de desarrollo lo incluimos, por ejemplo, la búsqueda constante de la paridad de género en la administración pública. Hoy les daré una cifra, del total de servidores públicos, en Colombia somos 1.350.000 servidores públicos, el 52% son mujeres, el 48% somos hombres. Pero también hay una ley, que es la ley de cuotas, que establece que en la alta dirección del Estado, por lo menos el 30% de los cargos deben ser ocupados por mujeres. Y en la última medición que tenemos, el 48% de la alta dirección del Estado está ocupada por mujeres. Es decir, que son espacios importantes asociados con la inclusión y la diversidad, que además son necesarios y fundamentales pues, en la elaboración del empleo público y en la búsqueda constante, digamos, de un buen servicio para los ciudadanos. Perfecto, Francisco, porque creo que esto es lo importante, darnos cuenta pues, de la apertura del empleo público, justamente para desdibujar ese imaginario de esto es rosca, este tipo de situaciones, y debemos divulgarlo mucho más y hacerlo entender también a la ciudadanía. Pero ahora quiero que hablemos de gerencia pública, específicamente. Y por supuesto, y claro, que se nos dé aquí un poquito más la conversación. ¿Cuál es el balance pues, en la carrera administrativa? Es decir, específicamente, bueno, de cero, ¿cómo está esta gerencia pública desde el departamento? Eso es muy interesante porque veníamos hablando de la carrera administrativa, que es el grueso de la administración pública colombiana, pues son cargos de carrera. Pero hay unos cargos que están arriba en la dirección de las entidades públicas, que son los de confianza, manejo y control, que somos los gerentes públicos. Nosotros desde la función pública lideramos dos aspectos que me parecen fundamental para entender la gerencia pública. Uno es el modelo integrado de planeación y gestión, cuyo corazón del modelo es el talento humano. ¿Por qué? Porque en últimas todas las políticas públicas, la que sea educación, salud, medio ambiente, seguridad y defensa nacional, infraestructura, las hacemos servidores públicos de carne y hueso. Por eso el talento humano es el corazón del modelo. Y la gerencia pública, el gerente público juega un papel determinante. Y entonces sacamos un nuevo modelo de gerencia pública que además está muy atado con los cambios que estamos viviendo como sociedad en general. Es hacia la gerencia pública 4.0. Estamos viviendo en la cuarta revolución industrial. Nunca antes como ahora el impacto de la tecnología está transformando la sociedad. La inteligencia artificial, el Big Data, el blockchain, por ejemplo. Por otro lado, la responsabilidad con la transición energética. Por otro lado, y por eso nuestra colega de ambiente, el cambio climático. Digamos, lo que implica esto para la sociedad y una responsabilidad como gerente público. Y en ese contexto aparece un modelo de gerencia pública que le dice al gerente público, oiga, usted tiene que inspirar, tiene que movilizar a sus servidores públicos, tiene que preocuparse por su desarrollo profesional, por el desarrollo de ese servidor público que trabaja en su equipo como profesional y como persona, incentivar que se forme, que se estudie, la integridad y la ética. La integridad y la ética que estaba, digamos, como mencionaba, los pilares del empleo público, y por eso lo dejé para este momento, porque hace parte del ADN, tiene que ser parte del ADN de todos los servidores públicos, la ética, la integridad, y qué decir del gerente público. Y un gerente público tiene que tener esa capacidad de demostrar con acciones, con comportamientos, pero también con inspiración, una ética, una integridad, un buen servicio al ciudadano. Entonces, el modelo de gerencia pública que adoptamos este año, pues es absolutamente importante, y es modestia aparte, diríamos, para Colombia es ejemplo para América Latina, en temas de inclusión y diversidad, teletrabajo, horarios flexibles, todos estos modelos que hemos, digamos, propuesto para el país, pues son referentes en América Latina, y el modelo de gerencia pública lo que busca es un empleo público flexible, orientado a resultados sociales, pero sobre todo el compromiso de que el gerente público tiene que ayudar a que saquemos adelante todas las propuestas que los diferentes ministerios, entidades tienen de cara a prestarle un mejor servicio al ciudadano. Pero me gustaría incluso que una jefe de talento humano, como Diana, que claro, lo que nosotros definimos desde la política pública, en la función pública lo implementa. Diana, ¿tú cómo ves el nuevo modelo de gerencia pública y cómo lo has visto en tu entidad? Yo reconozco, justamente hablábamos de eso, creo que este modelo de gerencia pública, como lo decía el doctor Francisco, pues que le apunta ya un poco más al contexto social actual, a todo lo que, o sea, todo lo que involucra el empleo público tiene que atender a temas políticos, sociales, económicos, digamos que
ambientales, claramente. Y hay algo supremamente importante y es como el énfasis, uno de los pilares que hablaba el doctor Francisco, la productividad social. Nosotros como entidades públicas no somos empresas que produzcamos y generemos unos ingresos para poder determinar ciertas situaciones, sino que somos alguien o una entidad que debe producir, entidades que deben producir, pero para el servicio a la ciudadanía. Entonces, en ese punto hay digamos que un énfasis importante. Creo que lo que hablaba el doctor Francisco con relación a la inspiración, o sea, hablar de empleados públicos, bien sea de carrera o de lo que tiene que ver con gerencia pública, es que efectivamente no solo estamos hablando de personas que conozcan mucho, que sean muy buenos técnicos, sino que también sean buenos líderes. Entonces creo que este énfasis, el tema de integridad que siempre ha estado, pero pues se sigue manteniendo, se le da mucha más fuerza, es para poder entender que eso es un tema de reto para nosotros como jefes de talento humano, pero además en compañía del nivel directivo, de los directores, ministros, gerentes de las entidades, porque pues eso es un tema pues mancomunado. Eso hace o conlleva la importancia de que las áreas de talento humano en todo el nivel nacional y en el nivel territorial pues cobren más importancia cada vez, es decir, en sus estructuras organizacionales además se vayan convirtiendo en áreas estratégicas muy cercanas a la alta dirección para que tengan más visibilidad, para que esos retos que nos está imponiendo de manera muy acertada el Departamento de Administración Pública en materia de empleo público, de política, de gerencia, pues sean materializables. Pero creo que es un buen camino, es un reto bastante importante para nosotros, que trae un tema cultural y gestión del cambio bastante importante, de gestión del conocimiento como otros temas relacionados con el modelo integrado de planeación y gestión, donde también nos articulamos desde la gestión estratégica del talento humano, y creo que todo esto lo que va a producir es a lo largo de los años, porque pues va a ser una transición que empezamos ahora y vamos a seguir trabajando durante todo este tiempo, que va a poder permitirle a la ciudadanía ver un Estado diferente a lo largo de este tiempo. Tú mencionaste algo importante y es la correlación pues que existe justamente para que el servidor público en serio pues se sienta como servidor y no como un empleado. ¿Cómo logramos incluir la tecnología, un ejemplo tangible, y adicional la protección del medio ambiente, hablando un poco de bioadministración desde el empleo público? Bueno, justamente hablando un poco de empleo verde, o sea, como trayendo esta colación, el teletrabajo se constituye una forma de empleo verde porque estamos contribuyendo a que la gente no se desplace, para todo este tema ambiental, al tema de calidad de vida pues, laboral. ¿Cuál es lo tangible? Que hoy en día estamos viendo cómo más entidades han implementado pues, con mayor rigurosidad, con mayor apertura el tema de teletrabajo. Que incluso encontramos entidades que han pasado del teletrabajo suplementario, que es el que básicamente tenemos de 3 días, 2 a la semana y el resto presencialidad, a teletrabajo autónomo. Claro, digamos que eso es un tema que ha venido, o sea, es temas culturales justamente lo que viene detrás de ello, pero ya varias entidades han considerado que en algunos casos muy particulares puede acceder el teletrabajador o el funcionario a un teletrabajo autónomo por condiciones muy particulares. Tenemos muchos servidores de temas de salud, transporte, bueno, por diferentes situaciones. Entonces esto está permitiendo pues que se aperture mucho esa flexibilización del empleo público, el trabajo en casa, el trabajo remoto. Digamos que todas estas situaciones han permitido que las tecnologías de la información pues se conviertan en la base principal para poder desarrollar. Pero detrás de eso están las áreas de talento humano, están las líneas del Departamento Administrativo de la Función Pública que nos permiten ir como construyendo el camino para cada día hacer, porque pues muchas veces la creencia es que el teletrabajador pues no trabaja, pero esa flexibilización implica que incluso la jornada laboral no debe ser tan rígida. O sea, ya estamos tendiendo a que hay personas que por alguna razón están produciendo más en las horas de la tarde y pues si teletrabajan, eso, como que este tipo de cambios estamos en proceso. O sea, eso no es algo que se logre un día para otro, pero definitivamente todo esto lo que está construyendo es un camino a ese servidor 4.0, a la gerencia 4.0, a lo que realmente el mundo nos demanda y pues Colombia está respondiendo a través de estas políticas en ese cambio. Ahí justamente cobra fuerza la innovación 4.0, pero como tú lo mencionas, es un proceso y quiero, Francisco, preguntarte, a nivel de metas, desde la política de empleo público, ¿cuándo va a estar ya casi que absolutamente todo aplicado? Porque venimos de una transición, venimos de, bueno, 2 días de teletrabajo, de pronto por ciertas condiciones, pero ¿hay alguna meta específica que, qué sé yo, que al final del Plan Nacional de Desarrollo en cumplimiento ya se esté dando, o cómo ustedes tienen eso? Básicamente la gran apuesta es que tenemos un programa que se llama Servidor Público 4.0 precisamente, y servidor público que se adapta a las dinámicas de esta 4ª revolución industrial.
Usted que es experta en políticas públicas, por ejemplo, la toma de decisiones basadas en datos. La analítica de datos se vuelve determinante para cualquier ente público. Cualquier proyecto, plano o programa se orienta desde los datos y el análisis que eso implica, sin importarle el pregrado a la profesión o la maestría que tú tengas. Por otro lado, está asociado con el tema de crecer en teletrabajo. Nosotros tenemos unas 605 entidades públicas en el país que implementan teletrabajo. También el horario flexible, que permite que algunas personas ingresen más temprano y eso descongestiona, por ejemplo, la movilidad o contribuye a descongestionar un poco la movilidad en ciudades congestionadas como la nuestra, por ejemplo, como Bogotá o las grandes ciudades, y también permite, digamos, la flexibilidad para aquellas personas que están estudiando o trabajando, ¿no? Entonces, en ese sentido, la implementación del programa está asociado con cómo nos adaptamos a estos cambios. También, por supuesto, la transición energética, cambio climático, nuevas competencias. Yo creo que ese tema también es importante y es entender en la flexibilización que hoy en día hay profesiones que no existen hace 10 años. Y en 10 años futuros habrán profesiones que no existen actualmente. En ese sentido, la flexibilidad también tiene que permitir que los manuales de funciones que hablamos al principio, que es como esa estructura que se refleja en un manual, pues permita que cualquier profesión, digamos, pueda trabajar en la administración pública. Y lo otro también pues, es el impacto de la inteligencia artificial en el empleo público. Indudablemente está impactando todas las dinámicas de la sociedad, de la educación, de la salud, del medio ambiente, pues por supuesto que el empleo público se ve impactado positivamente, implicará una organización, pero yo creo que también la capacidad de adaptación al cambio que tengamos es fundamental a la hora de entender que la tecnología es un poderoso instrumento para prestar un mejor servicio al ciudadano y también la necesidad de cambiar. Por ejemplo, mira, ya en temas de capacitación, diría yo, un campo asociado con tomar cursos de Power BI, para presentar información, por ejemplo. Eso se vuelve determinante para cualquier profesión. O analítica de datos, o ciencia de datos. Cargos públicos en algún momento ya lo empiezan a hacer científicos de datos, que si bien usted no lo ve como específico científico de datos, es un poco la analítica de datos la que ayuda, digamos, a tomar de manera más eficientes decisiones. Y eso es la gran apuesta que tenemos desde la perspectiva de este programa. Hay que también centrarnos en esto de la inteligencia artificial, que creo que es lo más importante para hablar de un concepto de servidor público 4.0. Vamos a hacer una actividad muy corta, breve, además, y primero cada uno me va a decir una experiencia dentro de lo público que para ustedes haya sido la mejor. Empiezo contigo. Una experiencia que a nivel de 2 entidades ya han implementado una política apalancada justamente en todo esto, unas estrategias relacionadas, en donde dentro del ciclo de vida laboral la parte de desarrollo es súper fundamental. El desarrollo implica el plan de capacitación, bienestar, que además hoy encontramos que responde mucho a las actuales necesidades. Sus ejes de desarrollo están muy orientados justamente a lo que hoy en día el servidor público y los seres humanos necesitamos más que el servidor público, o sea, tiene una esencia muy desde lo humano. Entonces yo he implementado en 2 entidades y aquí en el Ministerio empecé reciente su implementación, una estrategia donde desde el marco de esas políticas públicas hemos generado acciones tendientes a generar un equilibrio de vida personal y familiar a través de un refuerzo que genera unas respuestas o un incremento o una potencialización de la cultura organizacional que esperamos dentro de la entidad que estamos. Todas las culturas organizacionales son diferentes, necesitamos reforzar diferentes cosas. Entonces, cada vez que nosotros generamos una estrategia orientada a que las personas respondan, un ejemplo, con oportunidad a la declaración de bienes y rentas por la que por estos días estamos a punto de terminar, porque participan efectivamente en los programas de capacitación, en los programas de bienestar, porque cumplen a tiempo los términos de entrega de información y demás, está en un programa que en el Ministerio le llamamos, pues, asociado justamente a la cultura, cosecha de semillas. Y esa cosecha de semillas permite que el servidor público obtenga ciertos beneficios que no necesariamente implican un costo económico para las entidades en términos de un recurso de distribución presupuestal en el año para que puedan sentir ese beneficio y que hacer las cosas bien paga. Hacer las cosas bien paga. Sí. Perfecto. Creo que eso es una experiencia bonita. Nos podemos quedar con eso, hacer las cosas bien paga. Rápidamente, Francisco, porque ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, sí, y además son muchas, pero me quedaría con 2. Una es que siempre hemos analizado con el equipo que detrás de cada cifra hay una historia de vida. Y cuando yo te doy las cifras de cuántos jóvenes han ingresado al Estado, de cuántas personas han hecho prácticas con Estado Joven, que son más de 13.000 o más de 13.000 personas con discapacidad, tener la posibilidad de, o los más de 320.000 que han ingresado por carrera, conocer a algunas personas, sobre todo en región, y que se acerquen a decirnos de cierta manera gracias, que además yo digo no es gracias porque no es su trabajo, por eso somos servidores públicos, pero es muy bonito. Es muy bonito poderle dar cuerpo y cara y forma a un número. Y detrás de estos números que hemos compartido, lo que pueden ver en la página web de la Función Pública, en nuestros micrositios, sobre todo lo que hacemos de empleo público y gestión del talento humano, hay historias de vida.
Y eso realmente es muy emocionante, asistir a la posición de alguien, conocer cómo fue su historia de vida, ¿no? Es lo que tuvo que, digamos, luchar en su vida para formarse, estudiar, pero participó en un concurso por méritos, ingresó y era joven, o era una señorita, digamos, contribuye, por supuesto, a dignificar ese trabajo. Y lo otro que me parece muy bonito es porque en medición institucional, la política de empleo público y talento humano por 3 años consecutivos ha sido la mejor política evaluada. Y eso es fruto del trabajo mancomunado de muchos actores. Digamos, es lo que aquí hoy representamos, pero son muchos los que se suman. Eso es muy satisfactorio. Porque más allá de la medición, que por supuesto es importante, es el reflejo de que la administración pública se está transformando y se está modernizando. Y esos resultados se reconocen tanto a nivel nacional como a nivel internacional, en el sentido de que estamos trabajando cada día por tener un mejor empleo público para todos los colombianos. Lo más importante es esta innovación, que vamos a seguir hablando de eso también en otro programa, porque todo lo bueno se acaba y ya se nos acabó el tiempo aquí en Radio Lo Público para Vivir. A ustedes dos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos quedó clara que la política de empleo público y gestión estratégica también pues, se teje desde cada entidad, desde el interior de la entidad, pero también cómo la relación del servidor público pues, está a través de todos sus territorios, los valores, la dignidad. Bueno, creo que todo eso es supremamente importante. A ustedes dos, muchísimas gracias. Y nos acompañamos también más adelante en otro capítulo de Radio Lo Público para Vivir. Gracias a los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales y a quienes no se desconectan, porque seguimos con más información del Departamento Administrativo de la Función Pública. Esto es Colombia, potencia de la vida. Todo lo público es tuyo y mío, todo lo público es nuestro, todo lo público es tuyo y mío, todo lo público debemos protegerlo, todo lo público es tuyo y mío, todo lo público es nuestro, todo lo público es tuyo y mío, todo lo público debe protegerlo. La función pública es social. Colombia, potencia de la vida.